Hola, vamos a presentar ahora una técnica algorítmica denominada algoritmos voraces. Vamos a ver el concepto de algoritmo voraz, luego cómo se especifican e implementan y algunos ejemplos. Los algoritmos voraces suelen ser sencillos. Se emplean generalmente sobre todo para resolver problemas de optimización. Por ejemplo, encontrar la secuencia óptima para procesar un conjunto de tareas por un computador. También para maximizar el valor de un conjunto de objetos seleccionados. Asimismo, hallar el camino mínimo en un grafo, entre otros. Los elementos que intervienen en su diseño son: primero, un conjunto o lista de candidatos; segundo, un conjunto de decisiones ya tomadas; tercero, una función que determina si un conjunto de candidatos es una solución al problema; luego, una función que determina si un conjunto es completable, es decir, si añadiendo a este conjunto nuevos candidatos es posible alcanzar una solución al problema; una función de selección que escoge el candidato aún no seleccionado, que es más prometedor; finalmente, una función objetivo que da el valor coste de una solución. Un algoritmo voraz funciona por pasos. Inicialmente partimos de una solución vacía. Se escoge en cada paso el siguiente elemento para añadir a la solución entre los candidatos. Una vez tomada esta decisión, no se podrá deshacer. El algoritmo acabará cuando el conjunto de elementos seleccionados constituye. Tenemos un esquema general de la función voraz, que recibe como entrada un conjunto denominado C. Este conjunto consta de los candidatos a seleccionar, y S es un conjunto vacío, conjunto de elementos seleccionados. Mientras no tengamos una solución con S y C sea diferente del vacío, se va a repetir un bucle. Dentro del bucle se va a seleccionar un elemento de C que maximiza el valor seleccionado. Este elemento se asigna a X. Si X unido a S completa la solución, entonces X se une al conjunto S. Si este conjunto S es la solución, se devuelve S. De lo contrario, se devuelve un mensaje: no hay solución. El nombre voraz proviene de que en cada paso el algoritmo escoge el mejor pedazo que es capaz de comer, sin preocuparse del futuro. Nunca deshace una decisión ya tomada. Las ventajas de los algoritmos voraces son las siguientes: rapidez en hallar una solución cuando la encuentran, moderado costo computacional, implementación sencilla y arroja soluciones que están muy cerca de las exactas. Por otro lado, presenta algunas desventajas. El enfoque que aplican es muy corto y toma decisiones basándose en la información que tienen disponible de forma inmediata, sin preocuparse de los efectos que puedan darse en el futuro o con otros datos. Asimismo, no analiza el comportamiento del algoritmo en otros contextos, considerando el óptimo individual sin preocuparse del óptimo global. Tenemos aquí un ejemplo en el cual se quiere escoger k números de un conjunto de n números, de tal forma que la suma de estos k números sea máxima. Tenemos ahí el diagrama de entrada y salida. N es el número y C el conjunto. Y la salida es S, el conjunto seleccionado. La precondición es que N y K sean enteros positivos y el conjunto C sea diferente del vacío. La función recibe K y N enteros, C conjunto y devuelve S conjunto. La precondición es que la sumatoria de los elementos del conjunto S sea máxima. Tenemos ahí una implementación voraz. La función de escoger lee el número K y define S inicialmente como vacío. Para ir desde 1 hasta K, va a repetir dos pasos. Llama a la función mayor enviándole el conjunto C y el número N. Y esta función devolverá X. X incluye en S. Esto se va a repetir K veces. Luego de salir del bucle, devuelve el valor S. Recuerden que C es un conjunto de n números, n es el tamaño de C y S es el conjunto de K números seleccionados.
Otro ejemplo de algoritmo voraz es el que se conoce como cambio de monedas. El enunciado es: se quiere cambiar una cantidad n haciendo uso del menor número de monedas disponibles. En la especificación tenemos como entrada n, el número a cambiar, y c es el conjunto de monedas, y la salida s es el conjunto de monedas seleccionadas. La precondición: n es entero positivo y c diferente del vacío. Tenemos la función monedas con n entero, c conjuntos como entrada, y devuelve ese conjunto. La postcondición es que el tamaño de S sea mínimo. Tenemos ahora la función devolver, cambio. En este caso define en forma fija el conjunto C con monedas de denominación 100, 25, 10, 5 y 1. S es el igual al conjunto vacío y sum es un acumulador que se inicializa con 0. Mientras sum sea menor que n, se llama la función que hay el mayor elemento de C, tal que al sumarle a sum no exceda n. Esto devuelve un valor que se almacena en x. Si no existe ese elemento, se retorna no hay solución. De lo contrario, o sea, si es que hay solución o elemento elegido, se une al conjunto S una unidad de valor x, al mismo tiempo que se suma al acumulador sum el valor x. Esto se va a repetir mientras sum sea menor que n. Luego del terminado del bucle se devuelve el valor de s. Tenemos aquí un modelo de ejecución con algunas entradas. Si n es 142, la salida sería una unidad denominada 100, otra de 25, 10, 5 y 2 unidades de 1 respectivamente. Si la entrada n es 83, tendríamos como salida el conjunto 25, 25, 25, luego 5 y 3 unidades de 1. Si la entrada es 31, tendríamos el conjunto conformado por 25, 5 y 1. Si cambiamos 92, ¿cuánto sería la respuesta? 3 unidades de 25, una de 10, una de 5 y 2 de 1. Supongamos que se disponen monedas de 1, 4 y 6 unidades. Con nuestro algoritmo voraz cambiaríamos 8 de la siguiente forma, ¿no? Una unidad de 6 más 2 de 1, que nos darían el valor de 8 con 3 monedas. Sin embargo, sabemos que la mejor solución estaría conformada por 2 unidades de 4, que daría 8. Como se ve, al cambiar el sistema monetario ya no resulta óptimo el algoritmo voraz. Tenemos ahora el problema de la mochila. En la especificación tenemos el diagrama de entrada y salida, siendo la entrada dos vectores: v, el vector de valores de objetos, w, el vector de pesos de los objetos, y w, la capacidad máxima de la mochila. X es la salida y va a componer los objetos seleccionados para la mochila. La precondición es que los valores de vi y w sub i sean mayores que 0 y los x sub i seleccionados estén comprendidos entre 0 y 1. La función mochila recibe w, la capacidad de la mochila, y los vectores v y w, devolviendo x también vector. La postcondición es que maximizar la sumatoria de xi por v sub i para ir de 1 hasta n, donde la sumatoria de xi por wi no tiene que exceder al valor o capacidad de la mochila para ir desde 1 hasta n. Vemos ahora la implementación, la función mochila. El primer bucle para ir de 1 a n, xi igual a 0, lo que hace es inicializar el vector salida xi con el valor 0. Luego, el mientras va a hacer que se elija el mejor objeto restante de los objetos. Si el mejor objeto restante, al sumarle a peso, no excede la capacidad de la mochila, se toma todo el objeto y se asigna 1 al vector x sub i. Asimismo, se suma al peso el peso del objeto y. Pero si excede, se toma solamente una fracción del objeto y se asigna a x sub i. Esto se va a repetir hasta que se llene la capacidad de la mochila. Al final, luego del mientras, se retorna el valor del vector x.
Para elegir el mejor objeto restante de la mochila, se pueden utilizar tres criterios descritos mediante las siguientes funciones: FISU1, FISU2 y FISU3. FISU1 selecciona el objeto más valioso. Esto incrementa el valor de la carga del modo más rápido posible. La función FISU2 selecciona el objeto más pequeño de los restantes. Con ello, la capacidad se agota de la forma más lenta posible. Finalmente, FISU3 selecciona el objeto cuyo valor porcentual del peso sea el mayor posible. Tenemos aquí un ejemplo donde n es igual a 5 y w es igual a 10. Tenemos 5 objetos. La primera línea W contiene los pesos de los objetos, la segunda línea V contiene los valores de los objetos y la tercera el valor porcentual del valor por unidad de peso. Vemos ahora el comportamiento usando las tres funciones. Si seleccionamos los objetos por orden decreciente del valor seleccionamos, la salida sería el objeto 3, objeto 5 y objeto 4, haciendo un total de 146 en valor y 100 en peso. Si seleccionamos los objetos en orden de peso creciente, seleccionaríamos el objeto 1, objeto 2, objeto 3 y objeto 4, haciendo un total de 156 en valor y un peso de 100. Si seleccionamos los objetos por orden decreciente de V por W, los objetos seleccionados serían O3, el O1 y el O2. Nos faltaría una fracción. Tomamos 4/5 del objeto 5. Y con esto tendríamos un valor total de 164 y un peso de 100. Como se aprecia, con la tercera función se optimiza el valor de capacidad de la mochila. Tenemos ahora un tercer ejemplo de algoritmo voraz, el código de Huffman. Este código se utiliza para optimizar el tamaño de los mensajes cuando existe una comunicación entre un emisor y un receptor. Los códigos de Huffman representan los caracteres mediante cadenas de bits de longitud variable y proporcionan una alternativa para el código ASCII y otros códigos de longitud fija. La codificación de Huffman fue descrita por primera vez por David Huffman en 1952 en su artículo llamado Un método para construcción de códigos con mínima redundancia. Debido a su facilidad de cómputo, es ampliamente utilizada en programas de comprensión de datos, comprensión de imágenes como JPG. Tenemos ahí un emisor que emite mensajes en código analógico. Estos son convertidos a digital, viajan por un medio de comunicación y llegan a un receptor donde se decodifican nuevamente al código inicial. Las características del código de Huffman son las siguientes. Se asignan los símbolos que aparecen con más frecuencia un código de menor longitud, a costa de asignar códigos de mayor longitud a aquellos que aparecen con menor frecuencia. El número de bits por código es un número entero. El código de un símbolo no debe ser prefijo de cualquier otro símbolo. Dicha característica recibe el nombre de propiedad de prefijo, único, y garantiza que cada símbolo pueda ser decodificado de forma única. Por ejemplo, si el carácter A tiene código 01, el carácter B no podría ser 011, porque B tendría como prefijo al código A. Mostramos ahora la especificación. En el diagrama de entrada y salida tenemos a sigma, el alfabeto del lenguaje, y C, el código de Huffman. Para hallar el código de Huffman se realizan dos procesos. Vemos ahora la especificación. Tenemos dos módulos. El primer módulo recibe sigma, el alfabeto del lenguaje, como entrada y va a producir un árbol de Huffman. El segundo proceso recibe este árbol de Huffman y va a generar el código de Huffman con la propiedad de prefijos. Veamos ahora el proceso para crear el árbol de Huffman. En su especificación, sigma es la entrada, el alfabeto, y A es el árbol. La precondición es que el tamaño de sigma sea mayor que 0 y que las probabilidades de los caracteres sean entre 0 y 1, para ir de 1 hasta n. Tenemos la función crear árbol
cuya entrada es el alfabeto sigma, y devuelve a árbol a crear. La postcondición es que el árbol con aristas etiquetadas con 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Luego de creado el árbol de Hussman, pasamos ahora a la creación del código de Hussman. En la especificación tenemos como entrada el árbol de Hussman anteriormente creado, y ahora vamos a crear el código de Hussman, el cual denominaremos C. La precondición es que sigma es binario, y la postcondición es que el código generado sea óptimo. La función generar código recibe A, el árbol, como entrada, y devuelve C, secuencia generada. Se obtiene el código de Hussman mediante el siguiente algoritmo. Primero, se seleccionan dos caracteres X e Y que tengan las probabilidades más pequeñas y se reemplazan con un carácter imaginario, por ejemplo Z, cuya probabilidad de aparición sea la suma de las probabilidades de X e Y. B. Se encuentra un código de prefijos óptimo para este conjunto más pequeño de caracteres, usando recursivamente el mismo procedimiento. Finalmente C. Se puede considerar los códigos de prefijos como caminos en árboles binarios. La entrada es S, secuencia de nodos, y la salida es A, el árbol de Hussman. Tenemos ahora el método formal, que consta de un ciclo repetir. Repetir hasta que S contenga solo un nodo. Se elige de S dos nodos, N1 y N2, con menor frecuencia F1 y F2 respectivamente. Estos dos nodos son eliminados del conjunto S. Y luego se adiciona un nuevo nodo N con frecuencia F igual a la suma de F1 y F2. Eso se va a repetir hasta que S contenga solo un nodo. Tenemos la acción Hussman, que recibe como argumentos S y N. Si N es 2, quiere decir que solamente existen dos nodos. En este caso se elige N1 y N2 con frecuencias F1 y F2 respectivamente, los cuales van a ser enviados a la función construye, que se va a encargar de construir el árbol devolviendo su raíz al valor t. Si n no es igual a 2, se eligen de todo el conjunto dos nodos, ni y nj, con menor frecuencia. Estos nodos se asignan a los valores x e y respectivamente. Luego se van a adicionar un nuevo nodo z con frecuencia que resulta de la suma de las frecuencias de x y y. Estos nodo nuevo va a enlazar a x como su hijo izquierdo y a y como su hijo derecho. Y luego se va a llamar a la función Hussman nuevamente en forma recursiva para que construya el código a partir de los S elementos que ahora constan de n-1 nodos. Finalmente la función Hussman retorna el valor t. Veamos aquí otro alfabeto que consta de los caracteres A, B, C, D, E y F. Cada carácter tiene una probabilidad. En este caso la A tiene probabilidad 0.25, la B 0.3, C 0.15, D 0.14, E 0.09 y F 0.07. Tenemos que resaltar que la suma de todas estas probabilidades debe darnos 1. A partir de este alfabeto vamos a construir algunos códigos con la propiedad de prefijo. El código 1 consta de los siguientes caracteres, ¿no? Para el carácter A le asignamos el código 011, para B 000, para C 001, D 010, E 101, F 100. Como todos estos códigos tienen longitud 3, la longitud promedio será 3. Asimismo, el código 2 a la A le hemos asignado 111 hasta la F con 011. Ahora vemos que no todos los códigos tienen longitud 3. La C tiene longitud 2. Esto va a hacer que la longitud promedio baje de 3 a 2.85. Queremos hallar el código óptimo, denominado código H. Este código se va a obtener justamente o precisamente con el algoritmo de Hussman y nos va a
indicar que tanto A y B, que son los caracteres que más aparecen en los mensajes, tienen longitud 2, mientras que los demás tienen longitud 3. Esto hace que la longitud promedio sea de 2.45, inferior a la longitud promedio del código 1 y código 2. Se muestra ahora la acción construye árbol, que recibe cabeza de la lista de árboles que denominamos bosque de árboles. Mientras exista más de un nodo en esta lista, es decir, el bosque, hacemos lo siguiente. Seleccionamos dos nodos con menor probabilidad. El primer nodo seleccionado por la función seleccionar menor se asigna a valor P. Luego se elimina de la lista el nodo con dirección P. Luego hacemos lo mismo, seleccionamos el menor nodo y se asigna su dirección a la variable Q. Se elimina luego ese nodo de la lista. Finalmente tenemos P y Q, direcciones de los dos nodos eliminados, y se llama la función insertar, que va a crear un nuevo nodo al cual se le va a enlazar como hijo izquierdo e hijo derecho P y Q respectivamente. Este proceso se va a repetir tantas veces mientras exista más de un nodo en la lista, es decir, se va a detener cuando exista solamente un nodo, que será justamente el árbol que se busca, denominado árbol de Hussmann. Al tener una lista de árboles, lo que hace el algoritmo es buscar dos nodos de menor peso en la lista. En este caso se presentan dos posibilidades. Si los nodos en la lista están ordenados en forma ascendente, quiere decir que los nodos con menor peso estarían ubicados al inicio de la lista. Ya no tendría que hacerse una búsqueda, pues bastaría con seleccionar los dos primeros nodos. Ahora, en otro caso, si la lista está desordenada, los nodos podrían estar en cualquier posición de la lista, por lo que tendría que realizarse una búsqueda. Tenemos ahora la implementación del algoritmo de Hussmann. Consideremos una fila secuencial que contiene un alfabeto de símbolos, cada uno con su frecuencia. Tenemos aquí un alfabeto con símbolos A, B, C, D, E y F, cada uno con su respectiva probabilidad. Tenemos otra fila G con los elementos del alfabeto ordenados por probabilidad en forma ascendente. La probabilidad P sub I indica la frecuencia con que aparece el símbolo X sub I en un mensaje. Así, el símbolo A aparece con una probabilidad de 0.45, mientras que B aparece con una probabilidad de 0.13. Así sucesivamente. A fin de que los nodos de menor peso se encuentren al inicio de la fila, ordenamos F en una fila G, por orden de probabilidad. Veamos ahora el proceso paso por paso. Primero, número 1, se recorre la fila G insertando cada elemento de G en la lista, es decir, el bosque de árboles. Tenemos ahora la lista de nodos ordenadas según peso. F 0.05, E 0.09 hasta A 0.45. Segundo, elegimos los dos nodos de menor peso, los dos primeros, F y E, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo ficticio insertado según orden de peso. Suma de los pesos de los dos nodos seleccionados nos daría 0.05 más 0.09 igual 0.14. Fíjense que ahora en lugar de 6 nodos tenemos 5. En el paso 3 elegimos los dos nodos de menor peso, que corresponden a C y D, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo con peso 0.12 más 0.13 que nos da 0.25. Nuevamente elegimos los dos nodos de menor peso, los dos primeros, y le hacemos corresponder como hijos de un nodo con peso 0.14 más 0.16 igual 0.30. En este caso, en el paso 3, tenemos solamente 4 nodos en el bosque. En el paso 5 nos quedan solamente 2 árboles en el bosque. Al unirlos estos dos, tenemos finalmente en el paso 6
un solo árbol, cuya raíz tiene peso 1. Luego vamos a etiquetar las aristas del árbol considerando 0 en la rama izquierda y 1 en la rama derecha. Esto se hace en todos los casos. No se puede alternar 0 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho en un caso, y 1 en el lado izquierdo y 0 en el lado derecho en otros casos, porque causaría un desorden. Tenemos aquí finalmente el código H. Podemos notar que el carácter A, cuya probabilidad es de 0.45, tiene un código H de longitud 1, lo cual era fácil de intuir, dado que al aparecer A con mayor frecuencia es conveniente que tenga menor peso, mientras que el símbolo F, que aparece con muy poca frecuencia, tiene el código H con mayor longitud. Si W es un mensaje en alfabeto original, por ejemplo FEDA, se codifica en código H W sub C 1100 1101 1110. Tenemos ahora la implementación del árbol de Hussmann. Se crea un bosque de árboles. Cada árbol corresponde a un nodo de una lista que contiene información acerca del valor del nodo, puntero al hijo izquierdo y al hijo derecho, un campo para la probabilidad o frecuencia y un puntero al siguiente árbol del bosque. Estos nodos corresponden a las raíces de cada árbol del bosque. Observemos que la precondición requerida es que la lista esté ordenada por peso y contiene más de 2 nodos. Asimismo, cada nodo del bosque es la raíz de un árbol de un solo nodo. En la postcondición, el bosque contiene solo un árbol, el que corresponde al árbol de Hussmann. El método consiste en ir agrupando de 2 en 2 hasta que solo tengamos un árbol en el bosque. Tenemos ahí el diagrama de entrada y salida. La acción Hussmann llama al método seleccionar menor y también llama al método construir padre. Esta acción Hussmann es llamada por la acción principal, cuya entrada es la lista ordenada y la salida es el árbol de Hussmann. Mostramos la acción Hussmann en forma recursiva. Fíjense que la acción Hussmann recibe la raíz del árbol y llama 2 veces a seleccionar menor y le envía la raíz. Esta función seleccionar mayor devuelve la dirección del nodo seleccionado y lo almacena en HI hijo izquierdo y HD hijo derecho respectivamente. Luego llama a la función construye padre, que va a crear un nuevo nodo y le va a asignar HI y HD como hijo izquierdo e hijo derecho respectivamente, devolviendo P la dirección de ese nuevo nodo. Tenemos ahora la acción Hussmann en forma iterativa. Esta acción Hussmann recibe como entrada R, raíz del bosque, y luego ingresa un bucle que se va a repetir mientras R parte hermano sea diferente de nulo. El cuerpo de este mientras invoca 2 veces a la función seleccionar menor para elegir el menor nodo del bosque. La primera vez devuelve la dirección y se almacena en HI, y la segunda vez devuelve la dirección menor y la asigna HD. HI y HD son enviados a la construcción padre para que construya un nuevo nodo. Tenemos debajo en color verde la acción seleccionar menor. Tenemos ahora la función construye padre, la cual crea un nodo ficticio n y le asigna como hijos los 2 nodos seleccionados previamente. Esta acción crea un nuevo nodo y guarda su dirección en la variable n. Luego en n parte peso asigna la suma de los pesos tanto de P como de Q. Finalmente asigna al nodo n como hijo izquierdo la dirección P y al n hijo derecho la dirección Q. Y en n parte hermano le asigna nulo. Finalmente retorna la dirección n.
Tenemos ahora la acción inserta padre, que recibe el valor R y el valor N, ambos apuntadores. Si R es nulo, asigna a R el valor N. Si no, realiza un proceso para insertar el padre al árbol que constituye el bosque nuevo. Tenemos ahora la estructura para obtención del código de Huffman. La entrada es el árbol de Huffman y la salida es el vector C, vector de caracteres. La precondición es que el árbol de Huffman exista, ¿no? Y la salida C, vector de código de Huffman, es un vector que contiene los códigos para cada carácter con la propiedad de prefijo y longitud promedio óptima. Mostramos ahora el registro nodo, que contiene 3 elementos: el símbolo tipo carácter, un vector de enteros de longitud 10 y la longitud entero también. Luego se define un arreglo C de longitud 20 de tipo nodo. Mostramos ahí un arreglo que contiene en cada posición un elemento tipo nodo. Conforme se recorre el árbol de Huffman ya creado, desde la raíz hasta cada una de las hojas, se coloca en el vector T el valor de la arista del camino hacia la hoja. T es un vector auxiliar en donde se colocan los dígitos que conforman el código H generado. Luego que se ha recorrido todo el camino hasta la hoja del símbolo, el vector T contiene el código H. Este es copiado en el vector CH correspondiente. P contiene un puntero a la raíz del árbol de Huffman. Terminado el algoritmo, el vector contiene en cada casillero dentro del vector CH el código de Huffman para cada carácter. Tenemos ahora el algoritmo para generar código. Para codificar un mensaje, tenemos como entrada W, vector que contiene el mensaje en alfabeto original, y salida W sub C, mensaje codificado haciendo uso del código de Huffman. La precondición es que existe el código de Huffman en el vector C. En el ejemplo anterior, el mensaje W igual FEDA se codifica de la siguiente forma, y mostramos allí debajo el diagrama de entrada y salida. Proceso recibe W vector como entrada y devuelve W sub C vector como salida. Proceso llama a la función codificar, que busca el código correspondiente. Tenemos la acción codificar y la función buscar código. Mostramos ahora cómo se decodifica un mensaje. Después de construido el árbol de Huffman, se procede a hallar los códigos para cada uno de los símbolos del alfabeto. En este caso, la entrada es W sub C, mensaje codificado en código H, y la salida es W, mensaje decodificado en alfabeto original. En el ejemplo anterior tenemos W sub C, un mensaje en código H, y luego de decodificar obtenemos el mensaje inicial FEDA. El diagrama muestra como entrada W sub C y devuelve W haciendo uso del método decodificar. Tenemos ahora el algoritmo para decodificar. Tenemos ahora algunas referencias que pueden ser revisadas para reforzar las diapositivas preparadas.